Right? Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Arrancamos el primer bloque de Semanario con un invitado para analizar lo que ha sido la semana que dejó el Congreso de la Nación y una semana movida que se va a vivir seguramente en Capital Federal y tal vez también en el interior del país con la definición procesal de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Le agradecemos y le damos la bienvenida a Mario Negri. Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, gracias. Gracias por estar aquí en nuestros estudios. Y vamos a comenzar de atrás para adelante. Sí. Digo, a quien no estuvo conectado con las noticias y le fue llegando la información de a poco, a cuentagotas, de un escándalo nuevamente en el Congreso de la Nación por la definición de autoridades. Y te tocó de manera personal ser increpado, ¿no?, por la presidenta de diputados, por Cecilia Moró, en una chicana. ¿Cómo lo tomaste? No, después inclusive la encontré a ella, se equivocó de persona. Yo estaba sentado, yo no participé de esas discusiones, normalmente me quedo a mirar, pero en realidad lo que uno más debe lamentar y el bochorno es el escándalo del tema de fondo, que es no estar sujeto a la ley, no respetar lo institucional. Había 2 sesiones. Una para elegir las autoridades de la Cámara y otra para otros temas de creación de universidades. Pero el día lunes venía todo normal. Sí, ella iba a ser la presidenta, todo, como se acostumbra. Y apareció un amparo tirado por un juez que es de la Cámpora, que no tenía nada que ver con la realidad, contra una resolución que ella había firmado, mediante la cual designaba a los 4 miembros de diputados para ir al Consejo de la Magistratura. Para decirle a tus televidentes, sí, que obviamente tienen muchos problemas, el Consejo de la Magistratura es el que evalúa a los que quieren ser jueces, el que le toma los exámenes, y de eso depende, aunque nadie sepa, lo que pase con la independencia hacia adelante y con los derechos de los ciudadanos. Entonces, muy importante, es institucionalmente lo más serio. Tal es así que una de las cuestiones de la pelea de la vicepresidenta con la justicia son esas cosas. Ella había cumplido como corresponde la ley, había mandado a las 4 personas que mandamos los bloques, según dice la ley, pero el día martes nos encontramos sorpresivamente que había apelado la resolución de ese juez que era equivocada, pero además dictó una resolución de atrás dejando sin efecto los nombramientos, y ella no tiene ninguna capacidad. Ya lo había comunicado a la Corte había aceptado a los diputados y le faltaba tomar el juramento. Eso es de una gravedad institucional muy grande, que en mi criterio, y para algún ciudadano que le interese seguirlo, pero las repercusiones son para todos, está enancado con una pelea de la vicepresidenta con la justicia que lleva años y que el martes está esperando inclusive sentencia que no sé cómo saldrá, de un juicio. Y además de eso, lo que pasó en el Senado, que dividió 2 bloques para robarse un delegado más al Consejo de la Magistratura, quedarse con 3 cuando le tocaban 2. En diputados no había ocurrido. Bueno, ahora instalaron esa terminal. Pero el problema ocurrió después en la segunda sesión. Las sesiones hay que esperar 30 minutos, si usted no tiene los números, espera 10, 15 minutos más y después se cae la sesión. Claro. Esperaron 2 horas y media. Cuando entró la oposición, no le quiso dar la palabra a ninguno de los bloques, nadie podía plantear que la sesión era ilegal, le dio, y en mi criterio había perdido el principio de autoridad. Entonces nadie te respeta, y obviamente que a mí no me gusta, nunca me gustó, creo que es un bochorno, que hay que dialogar, hay que escucharse, no insultarse, pero obviamente que crearon un clima que en mi criterio es absolutamente peligroso, porque en mi opinión lo más serio para los argentinos no es ir a la calle y pelearse con las instituciones, es respetar la ley,
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, por supuesto, después se comentan más los escándalos que el tema de fondo, que es el que más preocupa, ¿no? Y con tantos años de estar allí en el Congreso, te ha tocado ser oposición y oficialismo, ¿se puede entender que fue un acto de torpeza o no hay que ser ingenuo en estos casos? No, yo no soy ingenuo. Yo creo que hoy al peronismo lo conduce Cristina Fernández, lo conduce el kirchnerismo, esa es la verdad, más allá que a cualquiera le guste o no. Y ella tiene un conflicto de poderes hace años con la justicia, metió al Senado en el conflicto de poderes y ahora metió a los diputados también en el conflicto. ¿Cuál es la consecuencia? Procurar de que los 8 legisladores que deben ir por el Congreso al Consejo de la Magistratura no lo completen. Y si no lo completan, que se paralice. Y si se paralice, que no se tomen examen ni se designen jueces. Es absolutamente peligroso. Es intencional. Institucional, pero además tiene que ver con la normalidad del país. Un país no puede vivir tensionado entre escándalos, nadie quiere. Eso te iba a preguntar, porque digo, la gente cuando se entera de un escándalo en el Congreso, tiene razón, le genera un rechazo y se acentúa este divorcio entre la política y la gente. No solo eso, se acentúa y además la gente generaliza, claro, y cree que todo es lo mismo. Pero en los pasillos, ¿hay un consenso? Digo, vos que estás en la diaria, ¿se logran consensos? Hubo muy pocas leyes, pero es más, tenemos pendiente. Vamos a hablar de los temas de los ciudadanos, no quieren tratar la ley de alquileres, claro, teléfono para los inquilinos que saben lo que sufren. No quieren tratar el tema de los créditos UVA, que si bien el universo de afectados es más chico, es muy importante y hay que resolverlo. No quieren tratar el tema que tenemos sobre pymes, que están pendientes. Yo lo llamé al propio ministro de Economía, Massa, para decirle que estaban aumentando la desconfianza y la incertidumbre y le anda rascando la olla para encontrar $1. No pudieron rescatar los bonos, tener una inflación del 100%. Si vos no generás confianza y lo que generás es despiole, más incertidumbre, más ruido, es peor la situación. Bueno, no obtuvimos ningún resultado y yo tengo hasta, si se quiere, algún afecto personal. La conozco de chica, la presidenta de la Cámara. Por eso creo que ella arrancó de una manera y terminó haciendo un combo al servicio del kirchnerismo. Y si usted preside una Cámara o una institución, no pregunta el color político, usted tiene que defender la institución. Eso es lo que uno aprendió toda la vida, ¿no? Pero nunca había visto un gobierno con tanto desgobierno y a un poder parlamentario del oficialismo que no tenga ni siquiera una persona con quien dialogar, claro, para buscar un acuerdo. Claro. Por lo que decís, ¿está presionada hasta la misma Cecilia Moró por la circunstancia, por el contexto o según decís? Sí, Mario, porque creo que no está en condiciones ya de tener un liderazgo. Por supuesto que uno la venía respetando como presidenta, es más, la hemos ayudado, pero la verdad es que la que manda es ella, la que manda es Cristina, la que se lleva por delante, la que piensa. Voy a decir algo que es muy severo, que es mejor chapalear la anarquía institucional, es decir, chapalear en el barro, pelear en la calle, que respetar la ley, que tener un país normal. Ustedes fíjense que el martes va a haber una sentencia de un juicio prolongado, que ella ha dicho que es un fusilamiento de un pelotón. Yo no sé cuál es la sentencia, pero si fuese condenatoria, ya han anticipado que van a parar el país, que van a ganar las calles. Entonces, ojo, nosotros tenemos que estar con la mente fría, con mucha firmeza. Acá no se resuelve la democracia peleándose en la calle, sino haciendo caso a las instituciones, respetando las resoluciones que se toman, sí, haciéndole caso a la ley. ¿Cómo le vamos a pedir a un ciudadano que le tenga miedo a la ley si el poder se ríe de la ley, si no la cumple? ¿Qué ejemplaridad hay desde arriba? Ninguna. Y sobre todo con lo que viene. El martes estará allí, bueno, el fallo, justamente por la causa de vialidad, habrá una definición. En esto de llevar todo a términos prácticamente futboleros, de copar las calles y abandonar la institucionalidad. Muy peligroso. Es muy peligroso, pero digo, es un fallo que define muchas cosas, digo. Hay mucho en juego.
Hay mucho en juego porque además esa sentencia es consecuencia de un juicio que lleva más de 4 años, que ha pasado por cientos de jueces, que ha pasado por fiscales, por apelaciones. No es una decisión de uno que se ha tomado en un día, que tiene cosas inexplicables, que no las puede explicar ni aunque insulte a los jueces, pero que en algún momento, por supuesto la justicia cuando llega tarde no es justicia, pero hay que saber qué pasó en la Argentina, cómo se robaron este país. Ahora, hay que estar preparado porque a la Argentina la tienen con 17 millones de pobres, con el 100% de inflación, no hay un dólar, imagínense que no pudieron recuperar ni siquiera bonos, se los venden a las provincias y a los municipios, una inestabilidad enorme, no quiero decir a cualquier vecino lo que significa el consumo, y además de eso, meter falta de confianza. ¿Quién va a venir a invertir a la Argentina? ¿Por qué? Donde no haya ley, donde no se respetan las instituciones. Yo creo que les interesa un carajo el país, perdón la expresión, le interesa nada, el tema es llevarse todo puesto, y eso es malo, pero es malo con cualquier gobierno, con cualquier partido político. Entonces, la Argentina está como el cangrejo, cada día nos estamos alejando más, aunque todo el mundo tenga problemas, los nuestros los multiplicamos por 10. ¿No? Y respecto de las movilizaciones que se están convocando... Espero que no haya violencia. Hasta Ramos Padilla se ha pronunciado al respecto, ¿no? Bueno, es un barra brava, un juez, es un irresponsable, eso te demuestra. ¿Qué le vas a decir después a la gente? Las calles cortadas, espero que no haya violencia y creo que ningún opositor debe salir a pelearse a la calle, pero acá hay que restablecer el orden, hay que buscar un acuerdo para que sea un país normal, para que alguien crea, para que pueda invertir, para que pueda haber trabajo. Tenemos más de casi el 50% de informalidad. Los televidentes que te ven a vos, que ven tanto este programa, la informalidad es no obra social, la informalidad es ser planero, la informalidad significa que no tenés aporte, la informalidad es seguramente menos de la mitad del salario que en la formalidad te pagan y que todos los días se te consume. Entonces, es un país que está muy lejos del que tuvimos y que todos tenemos algún grado de responsabilidad, pero lo que han hecho en 2 años, meterle 100.000 millones de dólares de deuda, 9 billones, no sé si le alcanza los ceros para comprenderlo, pagando más del 100% de tasa de interés, 500.000 millones de pesos de interés pagan por mes a los bancos por un título que el Banco Central da, y la cosecha, que además viene mal, casi 9.000 millones vamos a perder de la cosecha, ¿no? Es complicado. Es muy complicado. Mario, lo último, sí, y agradeciéndote tu presencia aquí en Semanario, como hombre de derecho, como hombre de la política, de correr los pasillos, recorrer los pasillos de tribunales, del Congreso, de cara a lo que pueda llegar a ocurrir el martes. ¿Crees en la justicia? Yo creo que la justicia hay que hacerle muchas reformas. Creo que hay jueces buenos y hay jueces malos, pero creo que no hay ninguna otra alternativa que es poner los ojos sobre la justicia y que sea lo menos tarde posible, que actúe con rapidez y que no esté al servicio del poder de ningún gobierno, que esté al servicio de los derechos conculcados de los ciudadanos. Eso nos va a decir si tenemos un país normal o no. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Mario Negri, en este primer bloque de Semanario, bueno, es una semana realmente trascendental para el país, la que está comenzando ya el próximo lunes. Breve pausa, ya venimos.